Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar sobre reforma tributaria. Y es que en este año 2026, yo creo que ya todos más o menos sabemos que hay una reforma tributaria en proceso. Estamos en la fecha de publicación de este video. Si bien todavía no está aprobado 100%, lo cierto es que en la actualidad está aprobado por la Cámara de Diputados, faltando su aprobación por parte de los senadores para luego pasar al diario oficial. Pero todo indica finalmente de que esta reforma tributaria va a aplicar y se va a aprobar. Por tanto, aquí lo que traemos son los principales puntos y beneficios que trae esta reforma. Si bien no son todos, pero son los principales, así que sin más, vamos al análisis. Y lo primero es sobre lo más novedoso, es sobre el otorgamiento de un crédito tributario por la contratación de personas. En este sentido, el crédito señala de que se va a otorgar un 15% de crédito tributario que es aplicado al sueldo de personas que estén contratadas. Ahora bien, este crédito iría para el pago del PPM y si no, también podría aplicar para el pago del impuesto del IVA y también, si es que te quedase algún excedente, podría aplicarse como un crédito directo al impuesto de la renta. Entonces, este beneficio sería básicamente para alivianar un poco el flujo de caja de las empresas. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que ese 15%, por supuesto, tiene un tope, se calcula en función del sueldo de las personas, por tanto, mientras más alto sea el sueldo, va a ser menor el porcentaje que yo puedo aplicar. De esta forma, el sueldo base, unos 550.000 pesos, ahí se aplica el 15%, mientras que a medida que va subiendo, por ejemplo, cuando ya supera el rango de los 800.000 pesos aproximadamente, este crédito tributario ya es cero. Entonces también beneficia la contratación de personas por sueldo más bajo. Y el siguiente punto es sobre el regreso del ISIF. ISIF, ISFUT, impuesto sustitutivo. Siempre cuando están estas reformas tributarias y el afán de recaudar, vuelve el impuesto sustitutivo a las utilidades tributarias. Bueno, para aquellos que no conozcan el concepto, lo que trata este impuesto es que cuando las empresas tienen en su registro empresarial utilidades que están pendientes de ser retiradas, que cuando el propietario las retira, eso significa que van a estar afectas al pago de impuestos. Entonces acá lo que te dice es que en vez de realizar eso, tú puedes acoger todo o puedes acoger una parte y puedes pagar un impuesto único por esas utilidades. Un impuesto único en este caso del 10%. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Es que estas utilidades están pendientes de tributación, o sea que son utilidades tributables, se transformen en utilidades que ya por el hecho de pagar ese impuesto sean utilidades con tributación cumplida. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que tú puedes retirar esas utilidades y esas no forman parte de tu base imponible, o sea, no pagan impuestos. Y de hecho, si tú las retiras y la retira, por ejemplo, una empresa, la empresa también puede retirarlas y también sigue siendo, para el propietario de la empresa de arriba, sigue manteniendo la misma lógica. Por tanto, siempre se ha aplicado el concepto también de que estas utilidades se saltan el orden de imputación, porque actualmente cuando tú retiras utilidades, primero tienes que ser las utilidades de RAI, que son utilidades afectadas a impuestos, si no pasas al DEDAN, dependiendo del régimen tributario, y si no, pasas al REX, que también tiene su propio orden de imputación. Por tanto, aquí, si es que tienes todo lo demás, si es que sigues teniendo utilidades afectadas a impuestos, si es que tienes DAN, pero por el hecho de haberte acogido a esto, tú puedes llegar, retirar esas utilidades y no pagas impuestos y te saltas todo el orden de imputación que tenías previamente. Entonces, claro, esto también no es aplicable para todas las empresas, sino que también es aplicable para aquellas empresas que estén interesadas en el retiro de utilidades o que tienen también un alto monto de utilidades pendientes por tributar. Y lo que nos dice la reforma, para determinar el monto susceptible para acogernos, aquí hay que determinar lo que tenemos como RAI y también lo que tenemos como STUT. Y aquí se elige el menor, y eso es el tope sobre las utilidades por la cual podemos acoger. Como digo, este beneficio no siempre es para todos, sino que también es beneficioso para aquellos que también están dentro de los tramos más altos de impuestos. Hay muchas personas que al retirar utilidades ya quedan dentro del tramo, por ejemplo, del 35, del 40%, por tanto pagar ahora un impuesto único del 10% claramente es mucho más beneficioso, pero por eso les digo que depende caso a caso. El siguiente es quizás volver al pasado y es la eliminación del impuesto único a las utilidades que se generen por medio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y es que históricamente, cuando tú realizabas alguna operación, comprabas acciones, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Santiago, si generabas una utilidad, esa utilidad también era un ingreso no renta. O sea, no formaba parte de tus impuestos personales, o si es que lo hacías por medio de una empresa, la empresa tampoco pagaba impuestos. Pero el último tiempo, según una reforma tributaria, esa diferencia sí paga un impuesto que es del 10%. Ahora se quiere eliminar eso y volver a lo que era antes, o sea que no pague impuestos.
Por tanto, ahí se vuelve a lo que era una buena opción, una buena alternativa, realizar inversiones, ya sea en acciones, en fondos de inversiones, etcétera, pero que comercialicen, que estén en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y el siguiente es un viejo conocido que es la repatriación de capitales, o lo que se conocía antes como el Super 8, porque antes era una tasa del 8%. Ahora es una tasa del 10%. Pero para aquellos que no han escuchado de este concepto, lo que sucede es que cuando tú tienes alguna inversión afuera, llamemos algunas acciones o inviertes en algunos bonos, como bonos del tesoro usualmente en Estados Unidos, etcétera, eso naturalmente que te genera una rentabilidad, un pago de interés, un pago de dividendo, etcétera. Entonces puede ser por desconocimiento, pero por el hecho de que esas utilidades se reinvierten o se mantienen en el extranjero, muchas personas no han declarado esas utilidades en Chile, porque aquí lo que tienen que tener en cuenta es que a pesar de que esas utilidades no hayan sido traídas, no las hayas remesado acá a Chile, no significa que no tengas que pagar impuestos. De hecho, por el hecho de haber generado esas utilidades, esos ingresos, esos mayores valores, de igual forma tienes que incorporarlos dentro de tu declaración de impuestos personales, o sea, personales o mucho más sé que son empresas. Entonces ahí hay mucho quizás desconocimiento o quizás de forma intencional que no se han informado todas estas utilidades, todas estas inversiones que están afuera y por tanto aquí lo que se busca es también aumentar la recaudación como algunos lo llaman como un perdonazo o un blanqueamiento con el hecho de que tú puedas informar todas las utilidades que tienes afuera, incluso propiedades que puedas llegar a tener y no las has informado al servicio por interno, entonces tú lo puedas declarar ahora mediante el pago de un impuesto único del 10% y con eso quedarías ok. Y el siguiente es sobre los DFL2, que si bien se mantendría el beneficio de las dos primeras propiedades que estén acogidas a DFL2, se mantiene como que aquellos ingresos que se reciba son ingresos no renta, o sea, no pagan impuestos, pero que a partir de la tercera se entiende actualmente de que sí están afectos a impuestos, pero que por medio de este beneficio, que a partir de la tercera propiedad el arriendo no esté afecta a la tasa general de impuestos, sino que tendría una tasa rebajada del 5%. Claro que hay algunas especificaciones de que esta tercera propiedad ya no sería de los 140 metros cuadrados, que son de las dos primeras, sino que tendría que ser de 90 metros cuadrados. Y bueno, estas son las principales medidas que trae la reforma tributaria. Como les dije, hay algunas otras más, pero las vamos a ir revisando a medida que se vaya aprobando esta actual reforma. Así que si ya sabes, si tienes alguna consulta al respecto o quieres estar al tanto sobre lo que sucede con esta actual reforma tributaria, escríbenos en los comentarios. Puedes suscribirte en la newsletter donde vamos a tener una interacción más directa o en el correo electrónico que vamos a dejar aquí. Recuerda suscribirte, dale like y nos vemos en la siguiente entrega. Saludos, chao, chao.